Bueno, buenas tardes. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Dar la bienvenida a las compañeras que están en la mesa conmigo y a mí misma, porque yo no iba a estar aquí hoy. Iba a estar Sara Doval, que es una compañera de Izquierda Republicana, pero no ha podido venir, y entonces, bueno, pues ha sido así a modo atraco. Yo me llamo Paloma Lafuente, soy de Zaragoza, y bueno, estoy encantada de haber compartido la mañana con vosotras y vosotros este espacio de Izquierda Republicana, y bueno, también estoy en Izquierda Unida de Aragón, y estoy encantada de este atraco, a ver cómo sale el asunto. Y bueno, me acompañan en la mesa Sol Sánchez, que sé más cosas de ella, porque no tengo más lista, evidentemente, ¿no? Pero luego ahora nos completa su vida, porque seguro que es súper interesante. Yo sé de Sol, que es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y en Antropología. Yo la conocía de su etapa de natal. No éramos estas frikis que seguíamos a personas como Sol y como Alberto Garzón, porque no tenemos ni idea de números, ni idea ni de economía, y eran dos personas pues, que te hablaban en un lenguaje que entendíamos las de letras puras. Entonces, antes de eso, fue una realidad cuando con Unidad Popular pues, se unió Unidad Popular, ¿no? Sí. Y conseguimos sacarla de diputada y luego cantamos. Y luego pues no. Y luego nos la quitaron, ¿no? Pero por suerte ha seguido con nosotras y con nosotros, que las comportamos de Izquierda Unida, ¿verdad? Y Nora García Nieves, la he conocido ahora, pero vamos, con la sonrisa que tiene, me parece que también es una mujer maravillosa. Y hasta donde me han contado, aparte de una mujer maravillosa, es responsable de Mujer de Izquierda Unida de Madrid. Luego, cuando hable ya un poquito, pues si quiere contarnos alguna cosa más de por qué está este Sara, pues que la tranquilamente, ¿vale? Entonces, por introducir un poco el tema, aunque ya está ahí en el programa, hoy vamos a hablar las tres, ellas dos más que yo, pero ella de feminismo republicano. Ahí es nada. Bueno, bajo mi punto de vista, ¿me oís bien? Es que estoy ahí. Juan, te veo despistado. Ah, vale. Es que sé que vais a tomar notas algunas, entonces hay que estar ahí atentas. Bueno, eso que me llamaba la atención el título de la ponencia, porque hay cosas que no concibo en el feminismo, o sea, no concibo el feminismo de algunas maneras, o sin que sea de alguna manera. Entonces no concibo un feminismo que no contemple los valores republicanos. Este es mi punto de vista. Luego supongo que podemos abrir un debate, o no sé lo que opinan mis compañeras, pero yo sí tengo claro cómo es el feminismo, o qué debe contemplar el feminismo, y entre otras cosas pues tiene que tener valores como ser anticapitalista, tiene que ser izquierdas, tiene que respetar una serie de códigos éticos, y eso los cumple bajo mi punto de vista el modelo de la República, ¿no? Por lo tanto me encaja perfectamente. Bueno, la época en España en la que las mujeres hemos tenido mayor avance de igualdad de oportunidades respecto a los hombres fue precisamente en la Segunda República. En la Segunda República, en el poco tiempo que duró la Segunda República, ese modelo de Estado ilegítimamente por el pueblo, se consiguieron un montón de avances para que las mujeres fueran poco a poco, alcanzando la igualdad, dando pasos en la alcance de igualdad, porque jamás hemos estado en igualdad de condiciones que los hombres en este país ni en ningún momento de la historia, eso que nos quede claro, tampoco en la Segunda República. No sé si lo hubiéramos conseguido de cualquier manera en medio tiempo, pero sí es cierto que hubo una serie de avances que se hicieron de manera bastante temprana, nada más que se constituyó la Segunda República. Supongo que el más conocido y el que más nos suena es el de conseguir el voto, el sufragio femenino, el voto para las mujeres, ¿no? Lo consiguió Clara Campoamor, una gran republicana, liberal, por cierto. Bueno, como supongo que ya conocéis la historia de Clara Campoamor, tampoco voy a extender mucho, pero bueno, yo soy una fiel defensora de Clara Campoamor, porque a pesar de las críticas y de las pegas que le ponen, las mujeres igual estábamos todavía sin votar en este país si Clara Campoamor no lo hubiera conseguido. Y desde luego, lo que sí que tengo claro es que si alguien va a conseguir derechos para las mujeres,
somos las propias mujeres, no vamos a esperar a que nos los consigan nosotras. Bueno, pues eso, decía que en la Segunda República hubo muchos avances en cuanto a la igualdad de mujeres y hombres, el más conocido el del voto, pero también se implantó el matrimonio civil. En 1932 se aprobó la ley del divorcio, hubo sanciones legales, económicas, con el tema de la ocupación de puestos oficiales, si no se ocupaban también por mujeres, y entre otras cosas en ese periodo tan poquito de tiempo hubo un 20% del descenso del analfabetismo entre las mujeres, cosa importantísima, porque considero que sin igualdad, sin educación y sin esa capacidad de reflexión y de crítica y de análisis que te lo nota la educación por supuesto pública y laica, no doctrinadora, es difícil que las mujeres en aquella época pudieran hacer un análisis de cómo está la situación política, más que nada porque estaban recluidas en su casa y en la iglesia, ¿no? Entonces, hay una serie de discusiones entre, yo no sé si movimiento feminista, pero sí que hubo una serie de debates entre las mujeres republicanas de esa época, porque no todas consideraban que con el voto femenino se solucionaba el tema de la igualdad. Es cierto, no solo, bueno, creo que no solo con votar vamos a ser iguales a los hombres, pero sí que era un gesto, era un derecho que no teníamos y que había que conseguir, y también era verdad que sin una educación y una pedagogía con las mujeres de este país en esa época, pues hacíamos bastante poco para poder seguir avanzando. O sea, si las mujeres no se daban cuenta de la situación real en la que estaba la ciudadanía y ellas en concreto, es difícil que solo votando fuéramos a avanzar mucho más, ¿no? ¿Esto os lo he fastidiado? No, bien, bueno. También hubo a principios del siglo XX una serie de mujeres feministas intelectuales, artistas, de clase obrera algunas, pero la mayoría venían de las clases acomodadas y de la burguesía, que hicieron mucho por sujetar y por defender la Segunda República como un modelo de Estado elegido democráticamente por el pueblo, y que fueron impulsoras, aunque no se denominaban feministas, que me ha parecido siempre bastante curioso, y como tal no se denominaban feministas, sí es cierto que lucharon porque todos esos avances que ya en Europa y en otras partes del mundo se estaban consiguiendo para las mujeres también vinieran a España y por fin pudiéramos un poco avanzar en esa modernidad que ya a nuestro alrededor estaba sucediendo y que en esa España casposa, patriarcal, dominada por la religión católica, que nos quería en casa encerradas y con la pata quebrada, pues dejar de oprimir de esa manera y poder un poco ir dando pasos en alcanzar a nuestras compañeras mujeres de otros países europeos. Es curioso que cuando les preguntaran si se consideraban feministas, igual que decía Clara Campoamor, dijeran que, bueno, algunas decían me da igual, otras no, otras sí, pero sobre todo sí que tenían claro que eran mujeres que querían luchar por ser consideradas igual que los hombres, cada una en su ambiente, en su aspecto, en su militancia, en su profesión, y que también tenían claro que no iban a pedir permiso. Eso me encanta de las mujeres luchadoras y feministas del principio del siglo XX. Tenían muy claro que no iban a pedir permiso y no iban a estar pedigüeñando sus derechos, sino que iban a salir a sus espacios, a cogerlos y a traérselos para ellas y para el resto de las mujeres, ¿no? Quería mencionar todo esto porque creo que las cosas no vienen de la nada y no estamos donde estamos porque sí, de repente hemos aparecido aquí Nora, Sol y yo, ¿no? O hace 60 años o 40, y oye, pues mira, estaba así todo y ya está, y queremos más, ¿no? Porque esto no es suficiente, no. Las mujeres hoy en día, vamos a ver, porque si hablamos de todo el mundo, pero nos pegando a hablar de estamos como estamos por algo, para bien y para mal. Y sobre todo, estamos como estamos por alguien, para bien y para mal también. Entonces, creo que era justo un poco de recordatorio de qué modelo de Estado en este país ha sido el que más ha favorecido la igualdad o ha dado más pasos por la igualdad, por alcanzar la igualdad, al menos legal,
entre mujeres y hombres, legal, porque una cosa es la legal y otra cosa es la real. Y si luego hay debate, pues yo diré, porque no me voy a cortar un pelo, que la real dista mucho de conseguirla en ningún momento de la historia de este país. Porque en todos los partidos, en todos los espacios colectivos, está, como diría, el patriarcado está empapando toda la estructura de todos los espacios, ¿no? Y bueno, se va un poco enroscando y destruyendo cositas y rompiendo alguna columna, pero ahí está en todos los sitios. Pues porque es el apartheid más largo de la historia y esto no hay un día para nosotros, pero legalmente sí es cierto que es mejor. Con exacto, paso del franquismo porque, bueno, no os comento, evidentemente sabemos lo que supuso para el franquismo para las mujeres, lo que supuso para la ciudadanía española, para las mujeres más, pero luego vino un momento ahí como de, a ver, igual ahora otra vez volvemos a ser ciudadanas, bueno, igual pasamos a ser sujetos en vez de objetos, o no sé, o existimos o tal. Constitución del 78, qué nervios. ¿Estaremos presentes? ¿No estaremos presentes? No estuvimos presentes. La Constitución del 78 y todo ese proceso tuvo, como suelen decir, no me gusta mucho la expresión, pero así para entendernos, 7 padres, ninguna madre. O sea, 7 maromos, 7 machos de la política, ninguna mujer. Y si alguien en esta sala es capaz de decirme que las mujeres no contribuyeron de igual manera que los hombres a la llegada de la Segunda República y a combatir el fascismo, es que estoy en el lugar equivocado. Por lo tanto, no entiendo por qué si hicimos eso, no estuvimos luego representadas en un amago de acuerdo de democracia y de Estado democrático. Ninguna mujer, solo aparece la palabra mujer 2 veces en la Constitución española. 2 veces aparece la palabra mujer, no lo feminismo, lo mujer. Una para la sucesión de la corona, siempre y cuando no haya varón, cuidado, y otra para decir que es la esposa dentro del matrimonio. En toda la Constitución española, siempre formó alguna vez, siempre pagó de plus, y nunca se ha planteado este tema. Además, en los años 70 hubo en España un auge y una inclusión del movimiento feminista que reivindicaba, es el momento, vamos a extender esos derechos democráticos, vamos a recogerlos en la Carta Magna que va a regular la democracia de este país en los próximos años, tantos como 40 que llevamos. Por favor, incluir los derechos sexuales y reproductivos, por favor, incluir el divorcio, el aborto, la custodia de los hijos. No, nada, cero, nada. No había una sola mujer en esa mesa, en esa ponencia, que pudiera llevar las reivindicaciones de las mujeres al proyecto de la Constitución del 78. Y es difícil, como he dicho antes, que si no hay mujeres se lleven las reivindicaciones, las protestas, las luchas de las mujeres a ningún espacio. Aquí estamos, 40 años después, hemos avanzado, evidentemente, si no mal, pero bueno, sin incorporarse estas reivindicaciones, seguimos sin tener un modelo de Estado republicano, no es que quiera ser negativo, pero no estamos yendo muy rápidas, ni muy rápidos, pero apostamos, entiendo, por un feminismo en un modelo de Estado republicano. Entiendo que quienes estamos aquí apostamos por eso, ¿no? Otra cosa es si estamos dispuestos y dispuestas, sobre todo dispuestos, a que nuestros compañeros republicanos eliminen y cedan privilegios para que las mujeres los obtengamos, porque si no se eliminan privilegios es difícil ir aumentando e ir incrementando derechos. Eso es así. Entonces, yo no sé, luego igual en el debate podemos hablar. Tengo mis dudas, aunque también soy esperanzadora. Que si la vida es porque si no, estoy viendo algunas caras de joder, esta tía, pues podría haber venido sola. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por invitarnos, por entender que es importante hablar del feminismo no como una lucha estanca, sino conectada a los espacios de la vida, y cómo el feminismo no va a estar conectado
con las relaciones de poder, que al fin y al cabo es lo que se define cuando estamos pensando en un Estado, en una forma de gobierno, ¿no? Agradezco la introducción que ha hecho porque es básicamente como que es un barrido para entender pues, una parte del proceso de cómo llegamos aquí y es importante la memoria, ¿no? Pero la República no puede ser solo memoria. También la memoria tenemos que ver cómo la entendemos, si la entendemos como nostalgia o la entendemos como una herramienta de conocimiento, de análisis y de construcción de futuro. Y el feminismo y la República van de la mano hacia esa construcción de futuro. Para eso tenemos que aprender de esos procesos y de esas preguntas o de esas cuestiones que ha puesto en valor, ¿no? Aquí acabo de apuntar, no entiendo por qué no estuvimos representadas, ¿no? Bueno, pues creo que esas son las cosas en las que tenemos que profundizar para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque si algo quiero que se quede claro de mi intervención es que la República será feminista o no será. Y espero que todas y todos lleguemos a esa conclusión. Lo que ha contado ella ha sido como un surgir, morir, resurgir, morir, ¿no? Y estamos agotadas de eso. Las mujeres nos vemos repitiendo proclamas que ya fueron, nos vemos reivindicando derechos y posiciones que ya reivindicaron y ya fueron luchadas por otras, nos vemos librando batallas que ya fueron libradas. Y al final hay un momento en el que parece que todo ocurre por primera vez, ¿no? Y termina pareciendo todo nuevo. Y no es que tengamos amnesia, no es que las cosas parecen nuevas porque fueron olvidadas, sino porque quisieron que fueran olvidados, porque hay una construcción de la historia como ese proceso de que al final terminamos avanzando hacia lo único posible o hacia el mejor camino. Y en eso tenemos que reflexionar si seguimos creyendo que la República sigue siendo futuro, ¿no? Y al final, esta evolución histórica termina siendo el renacer de las cenizas de lo negado de quienes forjan esos pactos de poder, ¿no? Y las feministas estamos luchando por ese pacto, por ese poder constituyente de una nueva sociedad y unos nuevos valores, ¿no? Por lo tanto, en vez de hablar del feminismo como se habla siempre, ¿no? De las olas del feminismo, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, creo que es interesante relacionar el feminismo con el constitucionalismo, ¿no? Con esos encuentros y esos desencuentros de la historia entre las proclamas feministas y el desarrollo del Estado constitucional y social. Entonces, en vez de remontarnos a la prehistoria, pues yo personalmente he decidido empezar con la República, ¿no? Con la igualdad, la libertad, la fraternidad, ¿no? Que muchas veces yo veo banderas ¿no? francesas con esa imagen en nuestras manifestaciones republicanas. Y yo lo que les voy a decir es que esa igualdad, esa libertad y esa fraternidad nos encerró a las mujeres en nuestras casas, ¿no? Y que tenemos que reflexionar sobre esa revolución francesa que tenemos tanto en el altar. La República, básicamente, como estamos diciendo, es la revolución, ¿no? Es la revolución del orden del Estado. Y en las revoluciones las mujeres hemos sido olvidadas, como decía ya antes. Pasamos de un régimen soberano, que era la monarquía, en donde solo existía un cuerpo, que eran los hombres, a una república en donde por primera vez no existe solamente el cuerpo de los hombres, ¿no? O el sujeto de los hombres, sino el sujeto de lo femenino. ¿Pero para qué? Para insertarlo en el espacio privado, en el hogar. Estas ideas de ilustración, de modernización y progreso, eran ideas muy nuevas para los ciudadanos, pero no tan nuevas para las ciudadanas, ¿no? Porque en el fondo lo que estaba cambiando es la estrategia, ¿no? El mismo papel que jugábamos antes. Pasábamos de una sumisión a una aceptación natural, ¿no? Ese concepto de la ciencia y la modernidad. Entonces hacía falta tener justificaciones naturales que nos insertaran y que fueran razonables, ¿no? Ilustradas, para que nos convenciéramos de cuál era nuestro propio lugar. Entonces la disciplina patriarcal cambia de estrategia. Aquí es muy importante la educación, igual que lo es en la Segunda República. La construcción de la idea del ciudadano también es la idea de la cultura y de esta educación como elemento fundamental. Se construye esa idea de Semilio que debe de responder a ese contrato social de una manera diferente a esa Sofía. Se definía la educación para personas libres e iguales. Las mujeres teníamos educación,
pero era con otro objetivo. Nosotras teníamos derecho a saber tocar el piano para entretener las conversaciones importantes de los hombres, y nuestra educación, para lo que valía, era para apoyarles a ellos en la reproducción social y personal de sus proyectos vitales, ¿no? Entonces, en ese cambio de súbditos a ciudadanos se articuló esa diferencia entre hombres y mujeres que parecía estar definida por esa naturaleza. Entonces, no nos salvó ni Dios, pero tampoco la razón. Las mujeres, además, que estuvieron en la Revolución Francesa, que no solamente fueron enfermeras o aplaudían a los hombres, estuvimos, como en todas las revoluciones, poniendo nuestro cuerpo, y si no, reflexionemos sobre la toma de Versalles. Pero, en el fondo, quedamos excluidas de todos esos triunfos o conquistas posteriores. Y si no, podemos pensar en Olympe de Gouges y lo que le ocurrió a su cabeza. En la Francia revolucionaria, las mujeres no tardaron en darse cuenta de algo muy obvio, que creo que también podemos traer esa reflexión al presente. Existe una contradicción y algo muy obvio. Cuando se hace la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se refieren a los derechos del hombre y del ciudadano. Y entonces, claro, pues ellas no estaban contentas, ¿no? Porque había habido mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha organización, mucho sacrificio, ¿no? Y aquí podemos ver cómo todavía en el siglo XXI nos siguen intentando meter dentro de la palabra ciudadanos, españoles, obreros u hombres. Resumiendo, la Ilustración genera esa idea complementaria de los sexos y también esa diferenciación natural entre hombres y mujeres, que son dos de las bases fundamentales de nuestra opresión por la que estamos luchando desde hace más de 200 años. Y en este proceso, entre 1789 y 1804, es un corto periodo de tiempo revolucionario en un intento de construcción de una identidad femenina igual a la de los hombres, que termina con un cercenamiento absoluto de estas posibilidades con el Código Napoleónico, que en el caso de los derechos de las mujeres supone ese asentamiento de la ideología patriarcal, que además lo que hacía era someter legalmente a las mujeres y además invisibilizarlas en el mundo del derecho. Y este Código Napoleónico se asienta en los códigos civiles de todo el siglo XIX y además se retoma en España durante el franquismo, que obviamente, como dice la compañera, se negaron todos nuestros derechos. Por lo tanto, como conclusión, esa idea de la historia, nuestra historia se estructura en intentos cercenados de construir otros modelos, otros mundos posibles, otros sujetos y otras identidades. Lo que pone de manifiesto, una vez más, es que muchas veces se hace esa construcción de la historia con la idea de los únicos modelos posibles, y de ahí tenemos que reflexionar hacia ese futuro republicano. En la Segunda República, saltando un poco en el tiempo para tampoco ser agotadora, la cosa pues, va mejor. Pero no va mejor porque nadie nos regale nada. Los hombres no nos regalaron nada. No tenemos que dar las gracias. Lo que ocurre es que se desarrolla un proceso en donde, tanto en la Constitución como en el Código Civil, como también en los derechos de sindicación y de organización, se recogen las reclamas feministas, porque las mujeres estábamos organizadas y estábamos luchando. Y una de las cosas que sí que me parece interesante destacar es que no se define el concepto de feminidad, no se entra en esa idea de la naturaleza, de la delicadeza, de la virtud, ¿no? No se habla de eso, se habla de ciudadanía, ¿no? Y entonces, bueno, pues es interesante ver de esos avances, que hay algunos de ellos que no los tenemos incluso conseguidos hoy en día, como es la despenalización del aborto, por la cual todavía seguimos luchando, bueno, incluso el tema de la prostitución estaba muchísimo más avanzado, ¿no? Bueno, análisis de la situación actual, porque seguimos queriendo construir, mirando hacia el futuro. Ahora mismo, desde el feminismo, tenemos una crisis anticapitalista, ¿no? Es decir, estamos definiéndonos como anticapitalistas, entonces entendemos esa contradicción capital-trabajo, pero también capital-vida, y por eso se habla tanto de los cuidados para cambiar el eje en el que vamos a centrar nuestra nueva institucionalidad, ¿no? En esta etapa democrática se han firmado 6 pactos de Estado, ¿no? El último pacto de Estado ha sido en materia de violencia de género, que ha sido pues, el septiembre del año pasado. Ni siquiera tuvimos una comisión, tuvimos una subcomisión
solamente por destacarlo, ¿no? Pero bueno, ha sido altamente polémico, fue aprobado además con naturaleza de informe, sin ningún impacto legislativo, no se aprobó por unanimidad, no supera las deficiencias de la Ley Orgánica 1/2004, que es la Ley de Violencia de Género por la que están tan orgullosas las mujeres del PSOE, no mejora el Convenio de Estambul, es presupuestariamente ineficiente. Ahora mismo se ha hecho un informe sombra al gremio que analiza esa adaptación del Convenio de Estambul y suspendemos en todos los títulos de ese pacto firmado hace más de 7 años. Y además el PSOE dice que es feminista porque tiene un montón de mujeres, ¿no? Y una de las ideas revolucionarias de este gobierno feminista es Carmen Calvo diciendo a nivel constitucional que se lo están tomando muy en serio y que una de sus propuestas es encargarle a los señores de la RAE que la Constitución tenga un lenguaje inclusivo. ¿Vale? Ese es el entendimiento del avance constitucional hacia el feminismo que tiene el gobierno actual. Por lo tanto, un primer paso tiene que ser ampliar ese debate sobre la reforma constitucional, que ya está abierto. Pero, ¿de qué manera está abierto? Nosotras, desde que entra la ley en el 2004 de violencia de género, tenemos más de 1000 asesinadas. Y eso que solo se contabiliza la violencia de la pareja o expareja, es decir, que si a ti te asesinan en el espacio público no es violencia de género. Pero incluso con esas cifras oficiales tenemos más asesinadas que asesinatos por ETA. Pero cuando se amplía y se abre el debate constitucional, solo se habla de la necesidad de reformar la Constitución por el diseño territorial, ¿no? Y aquí nosotras, obviamente, tenemos mucho que decir por lo que decía la compañera sobre que nosotros no tenemos nada que ver con la Constitución que tenemos hoy en día. Solamente el artículo 9.2 y el 14 nos menciona. Y aparte a mí me gustaría también, a lo que decía ella, esa idea del consenso. Me hace mucha gracia, ¿no? Alfonso estaba hablando del consenso, ¿no? Que sabía que era algo súper positivo y describía ese consenso como las transacciones, las renuncias que todos tienen que hacer para que todos puedan estar algo satisfechos, pero no totalmente satisfechos, ¿no? Pero queremos evidenciar que esa idea del consenso constituyente no es un reflejo del consenso real, ¿no? ¿Por qué? Porque en comparación con la Segunda República, estos debates constituyentes no integran como propio las reivindicaciones del movimiento feminista, como tú ya habías dicho. Había mucha gente organizada, nunca se paró a ese nivel, ¿no? Y fue una gran decepción. ¿Y qué es lo que ocurrió? Y eso tenemos que analizarlo todas y todos los que tenemos doble militancia y estamos en partidos políticos. El movimiento feminista choca con las estructuras de poder masculino de los partidos políticos. Por lo tanto, si queremos avanzar en la República, tenemos que avanzar en nuestros proyectos organizativos y políticos de nuestros propios partidos. Por lo tanto, es fundamental cambiar esas estructuras que después de 40 años siguen siendo masculinas. Por lo tanto, monarquía y república son dos formas de repartir ese poder, pero creo que en este contexto de estas jornadas no es interesante desarrollar cuál es mejor, cuál es peor o incluso cómo lo definimos, sino ir a la raíz e ir dónde está el origen de esa diferencia, ¿no? El origen de esa diferencia del poder. Porque no es solamente una forma diferente de gobierno, sino que se traduce en una forma de pensar el mundo. La república es esa manera en la que creamos esa nueva institucionalidad y para eso tenemos que ser capaces de crear un proyecto. Porque si no somos capaces de verlo, no vamos a ser capaces de crearlo, de construirlo, ¿no? Entonces tenemos que empezar por conceptualizar esa institución. Y para eso tenemos que entender lo que decía antes de poner en el centro la vida, la vulnerabilidad de la vida, la interdependencia, la reproducción de la vida cotidiana y también el derecho a la corresponsabilidad en el cuidado para poder crear vidas que sean dignas de ser vividas. Para eso también es muy importante definir la igualdad, porque al final es ese saco roto, igual que la educación, ¿no? Es el típico saco para decir que todo es imposible. Hay que redefinir la igualdad. ¿Qué significa igualdad? ¿No? Que venga la RAE a poner lenguaje inclusivo, una constitución donde no hemos participado. Tenemos que llenarlo de contenidos, ¿no? Y hay una frase de Silvia Federici que me parece muy interesante. Ella dice: la igualdad es un término que congela el feminismo, porque decir que solo luchamos por la igualdad es decir que queremos la misma explotación capitalista que sufren los hombres. Entonces tenemos que entender la igualdad desde el punto de vista revolucionario y emancipador, porque ambos, el feminismo y el constitucionalismo, comparten
en este discurso común, el de la igualdad, pero la extensión de uno y de otro, incluso del principio de ese derecho, es totalmente diferente. Y ahí podemos analizar la Constitución actual. Debemos exigir la igualdad desde la desigualdad real, social, jurídica y política, no pensando en que como todos partimos de que todos somos iguales. No podemos hablar desde ese punto de vista. Por lo tanto, el rasgo más revolucionario sobre el que podemos construir es llenar de contenido esa palabra igualdad. ¿Por qué? Porque es el que siempre se cuestiona, siempre hay un pero para la igualdad, ¿no? No se cuestiona la libertad, ¿no? Incluso hoy se habla de la libertad del mercado, ¿no? La libertad está totalmente asumida, pero para la igualdad siempre hay un pero. Y el feminismo y las mujeres no podemos seguir siendo la piedra de toque de la diferenciación, de la exclusión de los sujetos. Porque al final esas diferencias se trasladan a los cuerpos, como decía al principio, ¿no? Tenemos que entender esa diferencia y esa vulnerabilidad. Y esos cuerpos son objetos de violencias, no solamente de discriminación y explotación. Y entendemos que esa violencia es el resultado de la desigualdad. Y por ahí tiene que ir otro de los caminos de la República. Si la Tercera República no analiza y crea una nueva sociedad que no esté basada en el deseo de la propiedad de los cuerpos, de las cosas y de los territorios, no será emancipatorio. Por lo que esa construcción tiene que aterrizar en las demandas, tanto en el territorio, que significa los cuerpos, y la tierra. La Tercera República tendrá que ser un sistema gestor de cuerpos libres e iguales, un sistema que ponga la vida en el centro, sostenible con el planeta y, por supuesto, no quitar nunca la mirada de aquellos y aquellas que sufren. Y luego todo el mundo habla de que la República es un sueño, ¿no? Y a mí me gusta hacer a colación a una reflexión que hacía una compañera del 8M, Carlota, que es una de las portavoces, y le hacían la pregunta, porque las mujeres siempre molestamos, como decías tú, tampoco era nuestro momento. Estábamos intentando avanzar en una sociedad igualitaria, pero nos decían, no toca, ¿no? Entonces, pues con la huelga también estábamos molestando. Decían, en ese momento de hacer la huelga, no habrá, siempre hay cosas más importantes, no habrá cosas más importantes. Y entonces ella respondía muy bien. El momento es siempre. ¿Por qué? Porque la lucha de las mujeres es siempre. Porque es la lucha por sobrevivir, porque es la lucha por mantener la vida. Por lo tanto, la lucha por una sociedad igualitaria también tiene que ser siempre. Y ese siempre también tiene que ser ahora. Así que la lucha por la Tercera República también es ahora. Gracias. Sí, bueno, pues ahora ya yo... Sí. Que se oye, pero casi que... Bueno, ahora yo ya os cuento unos chistes, porque total, que las compañeras me han dejado tantas cosas por contar que es maravilloso. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Pues muchas gracias por la invitación de estar hoy aquí. Me acabo de bajar del AVE, así que igual, de hacer campaña en Andalucía, se me escapa algún eslogan para que vayáis a votar y se me olvida que estamos hoy en Madrid. Bueno, la verdad es que lo he dicho un poco de broma, pero es cierto. O sea, me han dejado prácticamente estas dos mujeres estupendas poco que contar. Así que voy a intentar apuntillar alguna cosa, ¿no? Es verdad que directamente al pensar en republicanismo y feminismo, lo primero que me viene a mí a la cabeza, o me venía a la cabeza al tratar de reflexionar sobre el tema, es que es una obviedad que hoy por hoy está difícil plantearse un republicanismo sin el feminismo. Porque, ¿qué sería un republicanismo reaccionario, así como, no voy a decir nombres raros, pero seguro que se os viene alguno a la cabeza, que no tendría ningún sentido para nosotros desde una posición no ya de izquierda, sino mínimamente progresista. O sea, no tiene el más mínimo sentido, ¿no? Cuando pensamos en cuáles son los valores republicanos, los valores que entiendo que defendéis todos y todas vosotras, que por eso estáis aquí hoy, pues hay muchísimas coincidencias con lo que defiende el feminismo hoy en día, ¿no? De hecho, si nos incorporasen, se quedaría reducido y sería hasta sonrojante, porque claro, a nadie se le ocurre defender todos esos derechos sin las mujeres.
Y al fin y al cabo lo que hace el feminismo es exactamente eso, defender que para defender esos derechos tienen que estar en primera línea también las mujeres y contar con ellas en todo momento. A lo largo de la historia, ya lo han contado las compañeras, ha sido evidente que no solo para todo el pueblo español o todos los pueblos del territorio español, el breve lapso de la República supuso un salto adelante cuantitativa y cualitativamente muy importante, ¿no? Aunque luego pues volvieron las tinieblas. Aunque ya lo han apuntado algunas de ellas, pues sí que me gustaría por lo menos hacer algunos matices, porque es alucinante cuando nos damos cuenta de que hoy ni siquiera hemos llegado al punto en el que estábamos. O sea, ni siquiera hemos llegado al punto en el que estábamos. Y teniendo en cuenta el ratito corto que nos duró la República, ¿no? Es tremendamente revelador ver la potencia que tiene el republicanismo para hacer tándem y apoyarse con el feminismo. Lo más importante probablemente desde este punto de vista de la Constitución del 31 es pues, precisamente que lo que promovía era la igualdad legal, pero también la participación en la vida pública igualitaria para las mujeres. Eso fue bastante impresionante. No es cierto que las primeras mujeres que fueron diputadas lo fuesen en la República. Hubo mujeres diputadas antes. Lo que sí fueron las 3 mujeres que fueron diputadas en la República fue las primeras elegidas por sufragio universal. Pero aquí al universal, claro, le tenemos que poner unas bonitas comillas, porque era sufragio universal masculino. Por primera vez, pero solo masculino, ¿no? Y así llegaron, Clara Campoamor, Margarita Nelken y Victoria Kent. Pero había habido otras mujeres antes. Había habido otras mujeres elegidas de una forma que aún no era ni siquiera democrática de la manera en la que entendemos esto, aunque fuese solamente la mitad de la población la que podía votar en algún momento, ¿no? Hay solamente 3 cositas que quiero reseñar de esa Constitución, que para mí, pues aunque no fuese perfecta, como ninguna lo es, desde luego tiene bastante que envidiar, más teniendo en cuenta el salto en el tiempo, la que nos rige actualmente. Y el primero es el artículo 43, donde se reconocía la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que es la primera vez que se reconocía en la historia, y también haciendo hincapié a que eran iguales en el matrimonio. Algo que ni siquiera se explicita de esta manera, pensando que ya somos muy modernos y que en el 78 no hacía falta. O sea que yo creo que es un verdadero error, porque todos los contratos, que además se hacen entre partes desiguales, luego tienen desiguales consecuencias para cada una de las partes. Y es lo que en este momento podemos decir que sigue sucediendo, ¿no? Y entre hijos e hijas. Al desarrollar ese artículo 43 en el tiempo, eso dio lugar a los poquitos meses a, en el 32, la primera ley del divorcio que tuvo el Estado español, que fijaos los pocos años que hace que hemos tenido la siguiente, ¿no? Lo más importante, lo que a mí me parece más revelador, es esa potencia y esa rapidez en la adquisición de derechos en un espacio tan cortísimo de tiempo, ¿no? Ahora que estamos hablando y exigiendo, y hasta pues, hace 4 días decía Rajoy que ahí era mejor no meterse, en el artículo 46, la Constitución del 31, reconocía la igualdad laboral. Fíjense, o sea, estamos hablando del año 31. Pues la igualdad laboral en el acceso al trabajo, pero también el acceso a los cargos públicos y, de hecho, anulaba las cláusulas por despido que había por matrimonio o maternidad hasta ese momento. Eso en el oscuro tiempo del franquismo rápidamente se
se lo cargaron y lo volvieron atrás, pero ahí ya se estipulaban todas estas cuestiones. Y tanto es así que ya iniciado el golpe de Estado y la guerra civil, en el año 37, desde Cataluña, Federica Montseny, que además fue la primera, recordemos, mujer ministra que ha habido en este país, que ocupó la cartera de Sanidad, lo que hizo fue promulgar la primera ley que regulaba el aborto en nuestro país. Y que lo mismo digo, muchísimo tiempo después, pues todavía estamos a ver si le llega siquiera cerca a la que ya teníamos en el año 37. Bueno, son cosas que me parecen importantes porque, aunque como decía Nora antes, es verdad que no hay que ser muy memorialista, pero sí que hay que entender la potencia que yo creo que tiene esa alianza entre republicanismo y feminismo, que se ve en hechos, en los hechos que tuvieron lugar en tan pocos años como del 31 al 37. Más avances que probablemente en los 200 años que van antes y después de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? De ahí que creo que uno de los parámetros que debería, y yo creo que se está haciendo, aunque probablemente de una forma más implícita que explícita o remarcada y subrayada de la manera que a mí me gustaría, pero como el feminismo defiende cosas y como el republicanismo defiende cosas que evidentemente son una simbiosis estupenda y que deberíamos aprovechar, ¿no? Además de eso, yo, que bueno, no sé, pero a mí cuando hablamos de republicanismo me gusta mucho esa idea de republicanismo federal, que yo creo que, bueno, es la que defendemos o la que enarbolamos un poquito en Izquierda Unida, pues esas ideas también de descentralización del poder, no voy a decir empoderamiento porque me da mucha rabia ese término, me da un poco de pereza, yo creo que sí, porque las palabras no son inocentes y al fin y al cabo esto viene de empowerment, eso viene del mundo del new management, y a mí me parece que si podemos huir de ellos, tanto mejor, aunque cuando lo utilizamos nos entendemos, ¿no? Y entendemos que es hacer tomar conciencia y hacer conscientes de su poder de cambiar las cosas que tienen diferentes colectivos, diferentes agentes sociales y políticos. Así, claro, es mucho más largo que explicar. Pero creo que esas ideas o esos valores del republicanismo federal, de huir de la concentración de poder, de derivar, ¿no? O repartir en pequeñas estructuras que sean capaces de ejercer derechos, el camino que quieren para cada una de las soberanías, y hablo de soberanías en plural, porque creo que eso también es muy importante. Podemos hablar de muchos tipos de soberanía, no solamente de la que parece que quieren que pensemos, ¿no? Sobre todo cuando llenan todos los balcones de terribles banderas, pero hay muchas soberanías, ¿no? La soberanía sobre el propio cuerpo, que ha apuntado también incluso un poco Nora, que es la más básica probablemente de todas, sobre el propio destino, la soberanía alimentaria de los pueblos, de las comunidades, la soberanía energética, que en este momento es algo que con el frío además desafortunadamente vuelve a saltar a la palestra porque vemos que la gente pasa frío, y por supuesto la soberanía política y todas las soberanías más clásicas, ¿no? Pero yo creo que esas ideas del republicanismo federal también entroncan mucho con algunas de las defensas que está haciendo en el plano más práctico el propio feminismo. Esas defensas que están haciendo, que también apuntabas tú antes, creo que tú también algo has dicho al inicio, de poner la vida en el centro, de reconocer para qué nos organizamos social y políticamente, ¿no? Y es un cambio de visión absoluto sobre para qué somos comunidades políticas, incluso, ¿no? Algo que introduce en el debate político de una forma muy acertada el feminismo, más concretamente quizá el ecofeminismo, es reconocer la ecodependencia y la interdependencia de todos y todas nosotras, no solo de las mujeres, que también, pero de todos y todas nosotras como
seres humanos y como cuerpos vulnerables, ¿no? Esto, como no ha venido Yayo, lo mete siempre ella. Digo, pues lo voy a contar yo, evidentemente. Claro, cuando nos organizamos, teniendo en cuenta que necesitamos del medio en el que vivimos, del medio ambiente, del medio social, porque una visión ecológica, ¿no? O ecologista no es solamente el medio ambiente, sino también el medio social y las relaciones que se establecen entre quienes estamos aquí. Pues reconocer eso es cambiar bastante, digamos, la dirección de todas las políticas y del sentido de la propia comunidad política. Y también reconocer que somos interdependientes, es decir, que dependemos también del resto de la comunidad para cuidarnos, para ser cuidados, y enfocar desde ahí el sentido que tiene esta comunidad política, ¿no? Esta comunidad social, cambia bastante, digamos, la forma que hasta ahora nos hemos ido dando. También lo que comentabas tú al principio de la Constitución del 78 y de los valores, ¿no? que esta tiene. Bueno, creo que llevábamos todas apuntado aquí, decir que la palabra mujer solamente aparece 2 veces en todo el macrotexto constitucional, que no se caracteriza tampoco por ser cortito, ¿no? Pero es cierto que eso es una señal que solamente por eso ya sería absolutamente legítimo impugnar todo el texto constitucional del 78. Pero no solamente eso. Yo creo que a lo largo de la historia del Estado español, ¿no? Lo que vemos no es solamente que la Constitución del 78 solo tenga padres, que a mí me gusta mucho decirlo porque es tremendamente sangrante, sino que de hecho eso se lleva fenomenal en este momento. De hecho, la sala más noble que hay en el Congreso de los Diputados es la sala constitucional, ¿no? Y lo que hay allí es el retrato presidiendo de estos 7 señores, vamos. Y que a pesar de que haya habido a lo largo de la historia constitucional de este país más de estas 3 diputadas, no están en ningún sitio. Eso que llaman la M30, que da la vuelta al hemiciclo, ¿no? En el Congreso tiene un montón de fotografías y grabados de antiguos diputados que han estado presentes en la historia del constitucionalismo español. ¿Sabéis cuántas mujeres hay allí? Ninguna. Hay un montón de tíos con bigote. Bigotes, estoy viendo por aquí compañeros con bigote, no tengo nada en contra, pero también, pero que responden a todas las modas que haya tenido la barbería del siglo XIX hasta nuestros días, pero no hay ninguna mujer. Y para encontrar a Clara Campoamor, que es verdad que si se la reconoce, pues te tienes que ir al sótano del Congreso. Y la única sala que lleva su nombre es la sala más pequeña que se esconde en el rincón más pequeño de todas las ampliaciones que han hecho en el Congreso de los Diputados. O sea, y eso sigue siendo así, no se ha cambiado. Entonces, a mí lo que me parece demencial, porque los símbolos son muy importantes, las palabras son muy importantes. Le tendríamos que decir a la actual vicepresidenta del Gobierno que estamos encantadas de que quiera hacer un lenguaje inclusivo, pero que eso, si se queda ahí, no sirve para lo mismo que el número de ministras en el ratito que llevamos de legislatura del PSOE que tenemos en este momento. Absolutamente para nada. Porque yo también puedo coger a María Dolores Cospedal, a Esperanza Aguirre y así sucesivamente a todos los horrores de nombres que se puedan ocurrir en este momento y llenar de mujeres el Congreso de los Diputados. Y yo pido asilo político fuera, claro, o sea, porque no tendría ningún sentido. Pues estos símbolos que no se van rectificando, ¿no? Que se siguen dejando en las sombras, que además se van reinterpretando de una manera tremendamente reaccionaria en un momento en el que
por un lado, vivimos una realidad en la que un montón de jóvenes se están organizando dentro de las universidades y también por barrios, ¿no?, para hacer consultas republicanas, que cualquier día acabamos todos no sé, no les va a caber, no caben en las cárceles, ¿no? Pero como esto de sacar alumnas a la calle es un tema muy delicado en este país, pues vamos a ver hasta dónde aguantan. Pero cada vez son más barrios, sobre todo mucha gente joven, en un montón de universidades, por un lado, pero por otro lo que tenemos enfrente es un momento reaccionario brutal, en el que, yo que no quiero, si estamos grabando no quiero ni darles publicidad, pero partidos abiertamente, voy a decir reaccionarios por no decir fascistas, aunque en buena medida lo son, no voy a ser ahora como Rivera diciendo que son conservadores, ¿no? Pero gente como Vox también está tomando, ya os digo que venimos de Andalucía y allí lo hemos visto, se ha llenado la plaza de la Marina de Málaga, que no sé si la conocéis, pero caben unos pocos de gente, vamos. Y han sido capaces de llenarlo, están de una manera tremendamente, con discursos que no veíamos desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, combatiendo no solamente contra cualquier política o ideario progresista, sino embistiendo, eso sí que va bien, por sus modos, embistiendo directamente con cada uno de los avances feministas en este momento, directamente denunciando la ideología de género como algo por lo que probablemente, si les dejamos, volverían a poner, no diré guillotinas porque eso me resulta un poco más simpático, pero sí hogueras en según qué plazas, ¿no? Y mientras vivimos todo eso, pues yo creo que lo que tenemos es que tratar de aprovechar esas sinergias que se pueden establecer entre lo que lleva el movimiento feminista, que ahí sí digo, en este momento parece que el republicanismo, yo para mí siempre ha estado muy vivo y siempre cuento lo mismo, más de un 30%, cuando lo preguntaban en el CIS abiertamente de la población de este país, se reconoce republicana. Que, ojo, eso no es ninguna tontería, no es ninguna tontería. Pero bueno, también el movimiento feminista en los últimos años, ¿no?, hasta el 8M, que ha sido la gran explosión, no son problemas como cuando algo se hace mayoritario y de repente tiene muchísimo volumen, ¿no? Pero precisamente en ese 8 de marzo, en el último, en el de la huelga, ese manifiesto que había era un manifiesto que impugnaba el sistema como tal, que impugnaba el régimen del 78, que impugnaba la constitución monárquica. Entonces, todo eso yo creo que enlaza perfectamente con la defensa de un republicanismo para el futuro, no solo para reconocer las virtudes del pasado, sino para la construcción de futuro. Y estamos en una coyuntura donde también el republicanismo está saliendo a la calle, está consiguiendo hacer consultas, está consiguiendo movilizar, sobre todo, como os decía, para mí muy importante, gente joven, y la alianza indispensable si queremos ser mayoritarios, si queremos convertirnos en hegemónicos, es sin duda con el feminismo, que también ha llenado las calles, que en los últimos años fue, incluso en los momentos de más bajón de la movilización, el que consiguió, lo cual en este país es para nota, ¿no?, consiguió tirar a un ministro como Gallardón en aquel momento, cuando intentó recortar las libertades logradas con muchísimo esfuerzo, como la defectuosa y deficitaria ley del aborto. Y yo creo que, desde luego, si con una idea quiero que salgáis clara de aquí, es que es el enlace de estas dos potencialidades las que pueden abrir una brecha verdaderamente potente en el sistema, que está muy malito, pero que, como todo bicho que está a punto de morirse, coletea y desde luego nos puede dar unos cuantos disgustos, sobre todo con esa reacción que entra a arrasar con cada una de los pequeños avances, las pequeñas medidas que hemos conseguido hasta el momento. Pero qué duda cabe que cuando eso sucede también supone y también articula
una contrarreacción. Y creo que esa es la que, con cada uno de los hombros, uno del feminismo y otro del republicanismo, tenemos que ir todos a apoyar, porque seguro que tenemos todas las de ganar. Y lo dejo aquí, bueno, no sé cuánto tiempo ya hablando. Pues me dice, gracias, grandes mujeres. Me dice Joaquín que tenemos una media hora, ¿no?, para intercambiar impresiones, preguntas. ¿Vitrinear puede el público o no? Para que conversemos. Yo voy tomando notas. Sin hablar y yo, cuidado. Bueno, no puedo creer que vayan a hablar todos hombres. Aquí dejado mudos. Pues como llevo 4 palabras, si queréis empezamos y luego, según el tiempo, vamos viendo, ¿vale? A ver, Joaquín. Sí, Sol, que menos mal que las dos compañeras anteriores te habían quitado todo lo que tienes que decir, porque si no estábamos hasta el final de las elecciones, las elecciones de mañana. Lo que quería preguntarles precisamente sobre eso, ya que vienes de Andalucía, ¿cómo ves en estos momentos, primero, cómo estaba Andalucía y, segundo, la dualidad entre las dos candidatas, el PSOE y la Ahora Andalucía? Pero si queréis hacemos todos los planteamientos, así luego yo también otra cuatro los tiempos y luego ya, pues en función, respondemos, ¿vale? Por ahí al fondo, Sí. ¿se me dio tu nombre? Isabel. Esto. Isabel, perdón, tu no. ¿Qué pregunta? Bueno, yo en realidad no es pregunta. Ah. Nos ha hecho alguna referencia que otra, histórica. Claro, siempre que hablamos de historia y de la Segunda República, no es que os hayáis salido de eso, pero conviene situar las cosas en aquel contexto. Entonces, para entender las cosas, yo tuve la suerte de conocer a 3 mujeres importantes de la Segunda República. A 2 las habéis citado, otra no. Tuve la suerte de conocer a Victoria Kent, a Federica Montseny y a Dolores Ibáñez. De distintas corrientes, muy importantes, pero siempre, cuando hablaban de la República, insistían en eso, que había que tener en cuenta el contexto histórico. Entonces, cuando se habla del voto femenino y se establece, pues, como que la buena es Clara Campoamor y la mala es Victoria Kent, Clara Campoamor, pues hay que recordar que acabó de directora general de Beneficencia, entre sus sombras, quiero decir, tiene muchas luces, pero acabó de directora general en el Bienio Negro. Hay que situarlo para luego entender por qué no se la admite en el Frente Popular, que pidió que lo hiciera la diputada en el Frente Popular. Bien. Y también hay que situar en el contexto de un país donde más de la mitad de la población era analfabeta y las mujeres mucho más. Entonces, la Iglesia Católica hizo una campaña, cuando se estaba discutiendo la Constitución, de recogida de firmas pidiendo el voto de la mujer. Llegaron a recoger 1 millón de firmas y las presentaron en el Congreso de los Diputados. Eso, en algunos casos, puso también un poco a la defensiva a algunos diputados. Eso no es una justificación para que no tuviera la mujer. También hay que entender, y bueno, ella lo explicó cuando volvió del exilio, a Victoria Kent, hay que entender su posición. Pero hay que irse no solamente al derecho al voto, sino a las conquistas de las mujeres en aquella época. El acceso a todo tipo de puestos de trabajo, en el ámbito científico hubo mujeres muy relevantes y también hay que decir que la historiografía es machista. Es decir, hay muchas mujeres que no han sido recuperadas. Yo estuve hace unos años haciendo un libro que se llama La conquista del cuerpo,
situado en el ámbito de la República, y me encontré unas mujeres excepcionales totalmente olvidadas. Podría citar más de 100, importantísimas en distintos campos, en el campo científico, en el campo de la música, en el campo de las artes, etcétera, etcétera. Muchas marcharon, obviamente, marcharon al exilio. Y hay instituciones incluso relacionadas con las mujeres que no han sido recuperadas. No hay tesis doctorales sobre algunas asociaciones de mujeres. Por ejemplo, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Es una institución importantísima, creada al mismo tiempo que la Institución Libre de Enseñanza, el mismo año prácticamente. Estaba aquí en Madrid, pero tuvo centros en otras provincias, y tuvo la enemiga de la Iglesia Católica desde el primer momento, porque se dedicaban a enseñar a leer y escribir a las mujeres, e incluso a enseñarles una profesión, un oficio, mecanógrafas, taquígrafas, etcétera, etcétera. Y esa institución, no hay ninguna tesis doctoral, no hay ni un mal artículo por ahí publicado, y es una institución muy importante, como otras muchas. Y por terminar, una anécdota. Al hilo de la transición, el primer gobierno, no posfranquista, porque seguía siendo franquista después de Franco, pues me acuerdo que cuando se le preguntaba, sobre todo al canciller, a Areiza, que cuál era el problema para la vuelta de los exilados, estamos hablando del año 76, y se decía que, bueno, que no había ningún problema, que solamente había 6 o 7 que no podían volver, 6 o 7 exilados. Bueno, y nunca se hizo público. Luego pues, yo he indagado a ver quiénes eran. Por supuesto, no era Santiago Carrillo y tal, pero en esa cifra tan pequeña resulta que había 3 mujeres que no podían volver a España. Digo que el régimen franquista no hizo esos distingos, y hay una situación casi de paridad. Una era, por supuesto, Pasionaria, otra era Federica Montseny y otra era Victoria Key. Nada más. Frank. No, yo una pregunta muy concreta, porque yo creo que José Miguel presentaba al principio un poco las jornadas y hablaba de que el feminismo es un movimiento hoy en día que realmente está a la vanguardia del cambio social, del cambio político en España. Yo creo que es verdad, ¿no? Pero claro, el feminismo no solo debe centrarse en los temas específicamente de derechos de la mujer, ¿no? Y a veces yo creo, por lo que yo hablo con gente, tienen esa percepción, ¿no? Es decir, que yo no, porque estoy más metido en Izquierda Unida, en Izquierda Republicana, y estamos en otra filosofía política, ¿no? Pero mucha gente me plantea, bueno, ¿por qué no van más allá? ¿Por qué no plantean, por ejemplo, lo que estamos planteando hoy, ¿no? Es decir, feminismo y república, y llevar el debate de la república al feminismo, ¿no? Es decir, ¿o acaso hay muchas feministas monárquicas? Yo tengo muchas dudas de que eso sea así. Alguna habrá, ¿no? Porque feminista es esta cospedad, decía ella, ¿no? Pero yo no creo eso. Creo que hay muchas feministas con una cabeza de hombre en la cabeza, ¿no? Y que están en un reaccionarismo social, ¿no? Y político. Entonces, la pregunta es, de cara al 8M, ¿se puede republicanizar el 8M? ¿Se puede ir planteando que cambiar el feminismo, cambiar la sociedad española pasa también por un cambio político-social hacia la República? Pregunto, ¿no? Porque es que he visto incluso a feministas encolerizadas latinoamericanas planteando que es que el debate de Nicaragua es fundamental en el feminismo español, ¿no? Eso me ha dejado aterrado, ¿no? Y yo creo que este tema es mucho más importante, ¿no? Es decir, hasta qué punto la República puede superar el patriarcado, ¿no? Puede superar todo, ¿no? Todo, si queremos, la desigualdad de derechos, todo lo que habéis venido contando, que yo creo que está muy bien. ¿Me queda la compañera? Sí. Yo soy Sonsoles. Hola, Sonsoles. Sonsoles. Bien, sí, una reflexión que quería compartir con vosotras, al hilo de lo último que comentaba Sol, que hacía hincapié en cómo el feminismo y el republicanismo como movimientos sociales están ahora mismo o han sido capaces de mantener la movilización en la calle, sin embargo, no están o no han estado en la agenda, como temas principales en la agenda política de la nueva política, ¿no? Y es curioso que cuando hablamos de republicanismo no estamos hablando de modelo de Estado, o no exclusivamente o no principalmente, sino de las ideas del republicanismo, y precisamente son esos movimientos los que
no solo no han estado, sino que intencionadamente se han aparcado de la agenda principal de la nueva política, ¿no? Y se ha cuestionado mucho cómo son los propios movimientos los que han devuelto en los partidos de la izquierda y actualmente, ¿no? Incluso hemos conocido todas debates con mucha tensión en Podemos incluso, ¿no? En esa nueva política de que no querían hablar ni de... Hablo de Podemos porque en nuestra tradición sí ha sido habitual el debate sobre el feminismo y la república, pero en la nueva política precisamente estos temas se aparcaban o se minimizaban o no han estado, y sin embargo en la calle, pues sobre todo el movimiento feminista ha arrastrado a los partidos, ¿no? Y cómo esto ahora puede cambiar de alguna manera y efectivamente ser movimientos que tienen un engarce importante y que devuelvan con un discurso claro y que sirvan también de contrarreacción a la extrema derecha que ataca precisamente fundamentalmente al movimiento feminista, y esta mañana hemos hablado aquí también del tema de la inmigración, ¿no? Que tampoco tenemos un discurso claro ahí y es un ámbito donde la extrema derecha ataca fundamentalmente, ¿no? Yo creo que hay... Y luego otra reflexión que Isabel lo recordaba, el debate sobre el derecho al voto, ¿no? Y también esta mañana hablamos en una ponencia brillante, más filosófica, sobre la república y el republicanismo previo a la república previa al republicanismo, o el republicanismo como antesala a la república. Creo que hablamos mucho de república, pero muy poco de republicanismo, y hablamos mucho de feminismo, pero practicamos muy poco feminismo en nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dejo ahí para el debate. Solo matizar una cosina, que no sé quién dijo, hablo de que no estaba muy de acuerdo con la palabra igualdad, no sé quién fue. Bueno, un matiz, yo por ejemplo la palabra igualdad tampoco la veo yo muy apropiada. Yo hablaría más de equidad, porque no todos tenemos el mismo potencial ni las mismas habilidades. Quiere decir, si hablamos de igualdad, no hablamos de una inclusión total. Quiero decir que la palabra más adecuada creo que es equidad, porque al ser todos tener una diversas habilidades o méritos diferentes, yo creo, era ese matiz, ¿no? Que la palabra equidad era mucho más adecuada. Bueno, pues son un montón de cosas, pero vamos. Si empezamos otras o como queráis. O sea, han sido muchas cosas. Yo he apuntado cosas de las que habéis hablado, no respuestas concretas a cada uno, sino por contenidos. A mí me genera controversia el discurso ese de la mujer, o sea, había mucho machismo, pero las mujeres eran más analfabetas en ese momento. Lo de la instrumentalización de la iglesia, tal. Me parece que es un relato que no me termina de convencer. Entiendo que había analfabetismo, pero también había analfabetismo en Rusia y se hizo la revolución. Entonces, no sé, que creo que ahí es otra vez donde hay gente que nos dice que no tocaba. Creo que tenemos que reflexionar sobre ese relato y, bueno, yo personalmente entiendo lo que dices, pero creo que ahí, ahora luego si quieres seguimos hablando. Contexto. Claro, pero ese contexto creo que tenemos que pensarlo. Yo hay cosas que me convencen y otras que me convencen menos. Lo del feminismo, lo de que no se entiende que el feminismo es lo de las mujeres, de no sé qué. A ver, yo creo que aquí está claro que el interés es que nadie se entere de nada, ¿no? Y igual que antes nos decían lo de que el feminismo es el otro lado del machismo, ahora están intentando decir que el feminismo, el fascismo y el comunismo es lo mismo, ¿no? Están jugando con ese mismo relato, lo único que con elementos diferentes. Es muy fácil denominarse feminista, ¿no? Pero es también muy fácil denominarse republicano y muy fácil denominarse lo que tú quieras, ¿no? Porque para eso existen las camisetas, existen las proclamas, las pegatinas.
Pero yo creo que aquí lo que venimos a analizar es el feminismo que no representa el PSOE, que no es un feminismo dentro del capitalismo, que no es un feminismo que reforma, que no es un feminismo que solamente tiene como horizonte el estado de bienestar, sino que precisamente quiere subvertir las bases y cambiar la raíz de las cosas. Y que el feminismo no es solo para mujeres, yo creo que eso tenemos que tenerlo todas y todos claro, sino que es un elemento liberador de las opresiones, y que se tiene que, el feminismo no es solamente una palabra, sino que hay que darle apellidos. Y en mi caso, pues el feminismo, yo defino un feminismo marxista, defino un feminismo de clase, defino un feminismo también interseccional, en donde existe diversidad, de raza, de procedencia, de diversidad funcional, incluso también a nivel de edad, ¿no? Cuando uno analiza las reclamas de las mujeres de la tercera edad, de las mujeres pensionistas o de incluso los derechos a la infancia, desde el punto de vista del feminismo, es decir, son cosas diferentes. Entonces hay que ponerle apellidos, porque si el feminismo es todo, el feminismo es nada, y esa es la estrategia del capitalismo y del liberalismo. Si feminista es Nicole Kidman, que sale en la portada de Vogue y tiene hijos por vientre de alquiler, y también es Oprah, que es un holding capitalista de plusvalía y opresión, y también Hillary Clinton, que le da el botoncito contra Siria, pues entonces no es nada y no podemos entrar en eso, porque son elementos para neutralizar y para absorber ideas revolucionarias e emancipadoras. Lo de Nicaragua pues ha sido algo que yo creo que también tenemos que entender que el feminismo está de moda, y también pues es fácil entrar desde el feminismo a cosas para conseguir movilización, aplausos y visibilidad. Pero también tenemos que entender otra cosa. Nicaragua ha sido muy importante para el feminismo. Ha sido emoción, ha sido ejemplo, ha sido horizonte. Entonces hay un poco de mezcla de cosas. Desde el 8M, desde este trabajo, que obviamente no empieza de cero, sino que es un trabajo intergeneracional, es un trabajo con genealogía, es un trabajo con historia, sí que se desarrollan ejes que no solamente hablan de nuestros cuerpos y de lo que nos pasa a nosotras. Hablamos de fronteras, hablamos de libertades, hablamos de los CIES. Yo que sé, se hizo el año pasado una campaña que era 9 países para mujeres, poniendo en cuestión la Constitución del 78 y la democracia, y poniendo en valor el movimiento feminista, que con toda la dignidad del mundo, con todo el esfuerzo, cuando fue olvidado e institucionalizado por el Partido Socialista, ha seguido luchando, y son compañeras como mi madre, por ejemplo, que tiene más de 60 años, que sigue, ¿no? Entonces, sí que obviamente el feminismo también tiene el apellido republicano, también es laico, también critica obviamente la opresión que supone la Iglesia. Por lo tanto, yo sí que creo que en ese aspecto se ha avanzado, pero una cosa es, como tú decías, la vanguardia, y otra cosa es el entendimiento social y la pedagogía. Porque el anticapitalismo al principio, cuando lo explicábamos a la gente, pues le generaba, empezaba a salir por la boca, que empezaban a mirar raro, y ahora pues parece que se ha redefinido ese sentido común, y ya no cuesta tanto ir al Pedrete, a un centro cultural, y hablar de feminismo anticapitalista. Por lo tanto, creo que estamos en ese proceso, que dentro de ese trabajo colectivo de pensamiento y de movilización, todo eso forma parte de toda la base teórica, y por lo tanto de articulación también de las alianzas, pero que estamos en ese proceso pedagógico, porque igual que ahora hablamos de contexto, como decía ella, ¿no? en esa cerilla que al final terminó siendo la República tan rápida, con todos esos avances, ¿por qué se consiguió todo eso tan rápido? Porque había gente que lo había pensado antes. No se sentaron tomando café de, oye, que ha llegado la República, ¿ahora qué hacemos? Y todo el mundo tuvo unas ideas estupendas, sino que ha habido todo un trabajo anterior a eso. Y yo creo que estamos generando ese proceso para cuando podamos conseguir cambiar las cosas, tener un plan. Y creo que en eso vamos todas. Y en todo eso tenemos que explicar, tenemos que hacer esa pedagogía para que eso llegue, porque todavía hay muchas mujeres que siguen sin entender el anticapitalismo, la laicidad, etcétera, etcétera.
Y yo creo que es eso, que tenemos que además de hablar de república, de proceso constituyente, ¿no? Tenemos que hablar de esa participación y de ese proceso previo. Como decía, yo no he estado desgraciadamente esta mañana en la charla, he estado en una reunión muchísimo menos interesante, pero sí que es verdad que lo que tú decías, ¿no? El republicanismo y la república, claro, es que la república no es un tótem, es el resultado de un proceso, y creo que ahora mismo tenemos que desarrollar esas alianzas, esas confluencias hacia allí. Lo de la igualdad, yo he dicho que la igualdad no es interesante, a lo mejor lo he explicado mal. Yo creo que la igualdad es un desastre, que hay muchas palabras mejores que igualdad. Si a mí me preguntas cuál me gusta, a mí me gusta revolución, ¿vale? Pero entendiendo todo ese discurso de la igualdad, ¿no? Porque parece que igualdad de salario, igualdad de no sé qué, igualdad de tal, pues creo que nosotras tenemos que utilizar esa palabra como empoderamiento y ver cómo afrontamos esa palabra, cómo la llenamos de significado y cómo eso nos permite avanzar, evitando toda esa campaña de inmovilismo que al final parece que podemos llegar a ser iguales dentro del capitalismo, ¿no? Y luego lo que decía la última compañera sobre la nueva política, tal, yo es que me he quedado en nueva política. Son dos palabras que me generan cortocircuito. ¿Nueva política de qué? O sea, no sé, es que yo creo que estamos viendo un proceso, viviendo un proceso de reducción del argumento, de reducción ideológica, donde al final terminamos, lo que digo, llevando simples camisetas. La nueva política, bueno, la nueva política básicamente revisa los trending topics y avanza. Y tenemos que entender, desde mi punto de vista, al menos, y debatirlo entre todas, a ver a qué conclusión llegamos, que no existe la nueva política. Porque creo que tenemos ejemplos, y aquí estamos hablando del 31, pero podemos hablar de un montón de cosas, podemos hablar de la Revolución Rusa, podemos incluso reflexionar sobre la República del siglo XIX, las propuestas que ha habido. Lo que hay que hacer es adaptar, es analizar, es entender la coyuntura y es trabajar juntas y juntos. Pero yo creo que desde estos espacios, entender, no sé, lo de la nueva política me genera también muchas contradicciones. Y creo que... Tienes 5 minutos. Perdón, me he liado, perdón. Perdón. A ver, empiezo por el final. Por lo que has comentado porque me ha saltado una alarma. ¿Vale? No, es que a lo mejor la entendí mal, ¿eh? No, pero tu reflexión me parece interesante porque igualdad, a mí me pasaba, yo utilizaba mucho equidad, ¿vale? Equidad supone que entre los diferentes hay, evidentemente, si tú estás aquí, para que seas igual al que está aquí, no vale con que te aplique la misma ley, sino que compense esa diferencia. ¿Qué ocurre con este tema? Y te lo digo porque ya te digo que yo lo he usado mucho. ¿Qué ocurre con esto ahora mismo? Que hay que tener mucho cuidado con la argumentación sobre la equidad, porque la está utilizando el enemigo. Y está diciendo, bueno, como somos diferentes, es que si no, esto es... Igualdad no es homogeneizar a la población, no es castrar tu individualidad. De hecho, es la única posibilidad de que seas un individuo completo que también forma parte de un colectivo. O sea, te lo digo, a mí me han hecho la trampa y he caído en alguna ocasión. Y hay que tener muchísimo cuidado con ese tema. Igualdad no es que tengamos todos, no que vayamos todos con el cuello mao pasado mañana, que es por lo que te vienen a dar. No. Podemos ser iguales, esta es, no me sale nunca la frase, pero lo de humanamente diferentes, etc, y ya la conocéis toda. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con esto porque al final lo de la equidad le dan la vuelta y te hacen la trampa. Que como somos diferentes, tienes menos recorrido y entonces no hace falta que... No, podemos estudiar todos lo que queramos, no para ser todos cirujanos, sino para desarrollarnos como personas. ¿Sabes por dónde te digo que va la trampa? Sé que no era lo que el otro ya te lo explicaba ahora, que no era lo que... Es que te había hecho mal, por eso pero que me ha parecido interesante, porque es un tema como que tiene mucha enjundia. A ver, lo de la... He empezado al revés. Lo de primero las mujeres. La agenda política de la nueva política
ya esto sí me dice la política del cambio y me habla apenas en cara. O sea, yo de verdad hay algunas cosas estaba identificando, ¿no? que son tremendas. Sí, no, que vamos, que lo comparto totalmente. Porque además hemos caído en algunos eslóganes, en lugares comunes, etcétera, de los que un síntoma increíblemente explícito, ¿no?, que llama la atención es esto de nueva política y política del cambio. Si te haces un recorrido por cada campaña electoral, etcétera, que ha habido en este país, esto es más viejo que la lana. Y luego, ¿qué sucede? Que dime de qué presumes y te diré que careces, ¿no? Mucha nueva política y demás, pero luego tenemos que ser capaces de combatir lo tremendamente conservadores parece que nos inoculan conservadurismo en cuanto llegamos a las instituciones. Y de repente la política se convierte en una especie de mezcla entre posibilismo y conservadurismo de la posición. O sea, yo creo que en un momento como este, que como decía, hay una parte tremendamente reaccionaria que viene con un discurso tremendamente polarizante, además, es el momento de ser muy valientes y de sacar esto, de sacar toda la artillería pesada. ¿Qué sucede? Pues que la nueva política, cuando se ha encontrado dentro de la institución, ha estado cogiéndole el tamaño al tema, ¿no?, para a ver si vamos a echar para atrás a la gente. Y yo creo que nos hemos equivocado, bajo mi punto de vista, que es subjetivo, por supuesto. Pero yo creo que hay que entrar al ataque, no tratar de mantener la posición, que es una posición estupenda, que no había existido en muchísimo tiempo, eso también lo reconozco, pero si la quieres mantener, la pierdes. Y yo creo que ahí entra en todos estos déficits de lenguaje y de contenido fuerte que se han dejado aparcados, llevarlos a la primera línea. O sea que coincido contigo. Lo que decías, Fran, de lo del republicanismo, el feminismo y tal. Ojo, porque a mí sí que me parece que, como digo, es critesis, o sea, que pueden troncar y que pueden hacer una simbiosis estupenda, pero cuidadito con imponer o con apabullar, pero no lo veis que tal. No creo que el republicanismo sea el fin del patriarcado. Hacen falta más cosas, pero que duda cabe que si se diseña una república con los contenidos feministas, lo primero es que va a ser una república bastante diferente a cualquier otra que se haya conocido. Porque si llevamos a esto que decía antes, intento decirlo muy deprisa sin enrollarme, a esto que decía antes de los principios del ecofeminismo, que además no es que sean el camino deseable, es que son el único camino en un mundo en el que los límites naturales, los límites físicos del planeta ya no los hemos encontrado, el capitalismo solamente puede seguir resistiendo, allanando otros territorios donde le estaba vedado su presencia, que son los servicios públicos, los servicios sociales y todos nuestros derechos, y por tanto la forma que le tenemos que dar a algo de esto tiene que incorporar todo esto, que es bastante más fuerte que cualquier república que hayamos conocido hasta el momento. Es completamente imposible condensarlo con alguna forma de, ¿qué decir?, capitalismo suave. Porque no se puede, aunque quisiéramos nosotros, O sea, no es una cuestión nuestra. Aunque quisiéramos, no podríamos. Por lo tanto, sí, pero no. Por lo que decís, ¿sabes? Lo del contexto de la Segunda República y mucho más, quiero decir, o sea, hay que tener eso en cuenta y muchísimo más. Es cierto lo de las mujeres olvidadas, que son muchísimas, porque todavía estamos no consiguiendo sacar a ese señor del que usted me habla del Valle de los Caídos. O sea, no se conoce lo que fue la represión y los 40 años de represión, y sobre todo para todos y para todas, pero sobre todo para las mujeres, que en 1940 se estaba creando el instituto para mujeres caídas, o sea, y eso, como no se ha hecho el psicoanálisis pertinente para deshacernos del trauma, sigue operando en el inconsciente colectivo de este país. O sea, la Segunda República vino en un contexto en el que, y ya con esto paso el tema, pero que podría hablar mucho más, vino en un contexto donde en el resto de Europa estaban abrazando al fascismo. En
fin, que demasiado, y todas esas contradicciones con temas como la educación, el poder de la religión, etcétera, etcétera, pues me parecen en ese contexto naturales, entiéndase lo de naturales, ¿no? Y por último, lo que me decías, bueno, en Andalucía, pues cruzando los dedos hasta de los pies para lo que pase mañana, que hay buenas sensaciones, pero ahí el franquismo sociológico está acampando a las anchas por sus, vamos, acampando a sus anchas por las calles como hacía muchísimo tiempo también. Entonces se ve una polarización muy fuerte y en esa polarización estamos solas. En Adelante Andalucía estamos solas porque no se puede ser más caposo que el socialismo de Susana Díaz. Y ya que me dicen la diferencia entre ambas, pues creo que es pública y notoria. Precisamente es la encarnación de lo que hemos estado hablando, de que el feminismo es algo más que mujeres, porque si hay alguien machirulo es Susana Díaz con sus políticas, con su forma incluso comunicativa. Es algo absolutamente tremendo. Con esto lo dejo. Bueno, vamos al cierre rápido para dar paso al cierre final de las jornadas. A ver, así que me quedé como claro de resumen, lo digo por el rollo de luego salir de aquí, hacer pedagogía, nada más que vamos a la calle. Oye, ven un momento, que te voy a contar un tema. Primero, feminismo es un movimiento político, no es una campaña de marketing. Si no se nos mete en la cabeza, a mí que no se le mete en la cabeza a la derecha, más o menos me da igual, pero si no se nos mete en la cabeza a nosotros y a nosotras, que no es una etiqueta, que es algo que se lleva a cabo todos los días, a todas las horas, en todas las épocas, seguiremos como estamos. Igual que el republicanismo, lo mismo. No es un lema de marketing, ni son camisetas o son banderas. Es un movimiento político que actúa desde lo individual y desde lo colectivo, como decía la gran Simone de Beauvoir. Otra cosa que decía la gran Rosa de Luxemburgo: izquierdas y feminismo. Quien es feminista y no es de izquierdas carece de estrategia, y quien es de izquierdas y no es feminista carece de profundidad. Yo no concibo un feminismo que no sea de izquierdas. No lo concibo, yo no lo concibo. Pero tampoco concibo una izquierda que no sea feminista. Y como escuche a cualquier líder o lideresa político que se denomine de izquierdas y no sea feminista, sea de aquí, sea de Nicaragua o sea del Ecuador, y no sea feminista y trate a las mujeres como mierda, nunca será de izquierdas y nunca será mi aliado. Y si me pongo a enumerar ahora mismo unos cuantos de esos, igual acabamos hasta siendo enemigos algunos de aquí. Por lo tanto, ahí lo dejo y cada cual haga ejercicio de conciencia. Otra cosa, las feministas no vamos a parar, como no lo hemos hecho nunca en la vida, hasta que una sola mujer en el mundo esté jodida. Con que una esté jodida, las feministas y el movimiento feminista seguirá siendo un movimiento político que luchará para que eso deje de ser así. Igual que la clase obrera y la lucha obrera trabaja y lucha hasta que haya un solo trabajador o trabajadora que esté jodido por el patrón o por el sistema. Pues las feministas igual. Con que una mujer, aunque sea senegalesa, australiana o inglesa, esté jodida, porque así somos las feministas de izquierdas, anticapitalistas, de clase y antirracistas. Y el contexto es interpretable durante toda la vida, es en función de quién lo lee y de quién lo mira. Yo también he leído mucho en esa época, porque yo no había nacido en esa época, pero he leído mucho lo que escribió Clara Campoamor y lo que escribieron también sus detractores y detractoras. Hubo mujeres del Partido Comunista que se aliaron y apoyaron en un ejercicio de sororidad brutal, que me gustaría que todos los seres humanos aprendiéramos esto del feminismo, a la sororidad. Luisa Carnés se alió con Clara Campoamor, siendo totalmente opuestas en ideología política, para defender a Clara Campoamor en su defensa y en su lucha por defender un derecho como era el voto femenino, para el voto de las mujeres. Porque consideraba que si nosotras no lo hacíamos, no lo iba a hacer nadie. En la Segunda República había un contexto
En el 78 había otro contexto, ahora hay otro contexto, en España hay un contexto, en Ecuador hay otro contexto, y las mujeres siempre estamos para después, y los derechos también. La violencia la ejercen los hombres, siempre. La violencia física, pero la violencia política también. Y las cuchilladas entre políticos y líderes políticos han existido siempre, y no por eso ha habido hombres que se han tenido que exiliar a Francia o que se les ha expulsado de un partido. Por lo tanto, a mí sí que me gustaría que no mezcláramos las cosas, porque claro que los contextos son importantes, pero todos y todas tenemos información de todas las cosas malas o equivocaciones o errores que se han cometido precisamente por el contexto, y no por eso hemos masacrado a nuestro aliado. Porque hay un proverbio senegalés que dice que si matas a alguien de tu comunidad, no tendrás a un guerrero cuando de verdad venga el enemigo a luchar. Y una cosa que hacemos las feministas es no luchar entre nosotras, es unirnos para el bien común, que es el bien de todos los seres humanos, hombres, mujeres de aquí